En la pequeña plaza de un pueblo andaluz. Bajo el sol implacable del mediodía. María soltó la mano de Sofía justo cuando el alcalde pronunciaba las palabras finales de la ceremonia. El anillo cayó al suelo con un tintineo metálico que resonó como un disparo. Y la multitud contuvo el aliento mientras María huía corriendo hacia la iglesia cercana, dejando a su novia plantada en el altar improvisado. Lo que debería haber sido un día de celebración se convirtió en un escándalo que dividiría al pueblo para siempre, revelando secretos enterrados durante años. María corrió por las calles empedradas de Sevilla, su vestido blanco ondeando como una bandera de rendición. El corazón le latía con fuerza. No por el ejercicio, sino por el peso de la decisión que acababa de tomar. ¿Cómo había llegado a esto? Hace solo unos meses. Todo parecía perfecto. Ella y Sofía se habían conocido en la universidad, en una clase de literatura donde debatían apasionadamente sobre los roles de género en las novelas del siglo XIX. Sofía, con su cabello rubio y su risa contagiosa, había sido la primera en acercarse, invitándola a un café que se extendió hasta la medianoche. Desde entonces, su relación había florecido en secreto. Un oasis en medio del desierto conservador de sus vidas familiares. Pero el pueblo no era Sevilla. En este rincón olvidado de Andalucía, donde las tradiciones católicas aún dictaban el ritmo de la vida. Amar a otra mujer no era solo un pecado, era una afrenta a la comunidad entera. María provenía de una familia devota, su padre, un agricultor viudo, y sus 3 hermanos mayores, todos casados con mujeres decentes que criaban hijos en hogares ordenados. Sofía, por otro lado, había llegado al pueblo huyendo de un pasado turbulento en Madrid, donde su orientación sexual la había costado un empleo y el rechazo de sus padres. Juntas, habían soñado con un futuro libre. Pero la realidad las había alcanzado como una tormenta inesperada. La propuesta de matrimonio había sido idea de Sofía. «Casémonos aquí, en tu pueblo», le dijo una noche, mientras yacían en la cama de su pequeño apartamento. «Mostrémosles que el amor no tiene barreras». María había dudado, sabiendo el riesgo, pero el entusiasmo de Sofía la convenció. Prepararon todo en secreto, invitando solo a unos pocos amigos progresistas y al alcalde, un hombre liberal que había accedido a oficiar la ceremonia civil. Pero los rumores se extendieron como fuego en seco. La noche antes, María recibió una llamada anónima: «Si te casas con esa mujer, destruirás a tu familia». Ignoró la advertencia, atribuyéndola a chismes de pueblo. Al día siguiente, en la plaza, todo iba según lo planeado hasta que María vio a su padre entre la multitud. Él no estaba invitado, alguien lo había alertado. Sus ojos, llenos de decepción y rabia, la perforaron como dagas. En ese momento, el pánico se apoderó de ella. Recordó las noches de infancia rezando el rosario, las advertencias de su madre fallecida sobre el camino correcto. ¿Era esto lo que quería? ¿Sacrificar su herencia por un amor que la sociedad condenaba? Soltó la mano de Sofía y corrió, dejando atrás un mar de murmullos y caras atónitas. Sofía se quedó paralizada, el ramo de flores cayendo de sus manos temblorosas. El alcalde tartamudeó algo sobre un receso. Pero el daño estaba hecho. La multitud comenzó a dispersarse. Algunos con sonrisas maliciosas, otros con lástima. Sofía sintió una oleada de traición que le quemaba el pecho. ¿Cómo podía María abandonarla así?
Después de todo lo que habían compartido, caminó sola hacia su casa, ignorando las miradas acusadoras. En el camino, se topó con el padre de María, quien la miró con desprecio. Esto es lo que pasa cuando intentas cambiar lo que Dios ha establecido. Le espetó. Sofía no respondió, solo aceleró el paso, conteniendo las lágrimas. Al llegar a casa, encontró una nota en la puerta: puta desviada. Vete del pueblo. La firmaba a un vecino preocupado. Sofía la arrugó y la tiró al suelo. Pero el miedo se instaló en su estómago. Sabía que esto era solo el comienzo. María, mientras tanto, se refugió en la iglesia, arrodillada ante el altar. El sacerdote, un hombre mayor que la conocía desde niña, se acercó. Hija, ¿qué has hecho?, preguntó con voz suave pero reprobadora. María sollozó, explicando su confusión. El amor por Sofía chocando con el deber familiar. No sé si puedo seguir adelante, confesó. El sacerdote la escuchó. Pero sus palabras de consuelo estaban teñidas de juicio: el matrimonio es entre hombre y mujer. Tal vez esto sea una señal. Esa noche, María regresó a la casa familiar. Su padre la esperaba en la cocina, con los brazos cruzados. Has humillado a toda la familia, dijo sin preámbulos. Tus hermanos no quieren verte. ¿Y yo? Yo no sé si puedo perdonarte. María intentó explicar. Hablar de su amor por Sofía. Pero las palabras se atoraban en su garganta. En cambio, se disculpó, prometiendo reflexionar. Dentro de ella, el conflicto rugía: ¿era cobardía o sentido común? Sofía, sola en su apartamento, llamó a una amiga en Madrid, considerando huir. Pero algo la retenía: la esperanza de que María regresara. Los días siguientes fueron un torbellino de rumores. El pueblo se dividió: algunos apoyaban el progreso, citando las leyes modernas de España sobre el matrimonio igualitario; otros, aferrados a la tradición, veían el incidente como una victoria moral. María evitó a Sofía, sumida en su culpa. Pero una tarde, recibió un mensaje de texto: tenemos que hablar. No puedo vivir así. Era Sofía. María dudó, pero accedió a encontrarse en un café apartado. Allí, frente a frente, las emociones estallaron. Me abandonaste, acusó Sofía, con voz quebrada. Pensé que éramos más fuertes. María bajó la mirada: vi a mi padre y todo se derrumbó. La conversación se extendió horas, desentrañando capas de dolor. Sofía reveló su propio pasado: el rechazo de sus padres la había dejado con cicatrices profundas, haciendo que este abandono doliera aún más. María admitió su miedo al ostracismo, al perder su lugar en la familia. Pero te amo, dijo finalmente. Solo necesito tiempo. Sofía negó con la cabeza: el tiempo no cambia la sociedad. O luchamos juntas o esto termina. Salieron del café sin resolución, pero con una promesa de intentarlo de nuevo. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Esa noche, un grupo de jóvenes conservadores vandalizó el apartamento de Sofía, pintando insultos en la puerta.
El mensaje era claro: no eras bienvenida. María se enteró al día siguiente y corrió a ayudar. Encontró a Sofía limpiando, con los ojos enrojecidos. Esto es lo que cuesta nuestro amor, dijo Sofía amargamente. María la abrazó. Y en ese momento, algo cambió. No huiré más, prometió. Juntas, denunciaron el vandalismo a la policía. Aunque sabían que en un pueblo pequeño, la justicia era relativa. El incidente atrajo atención mediática local, convirtiendo su historia en un debate público. Algunos medios la llamaron el escándalo del amor prohibido, otros un paso hacia la igualdad. Pero para María y Sofía, era solo el comienzo de una batalla interna y externa. Los titulares locales no tardaron en aparecer: boda lésbica interrumpida en Andalucía, progreso o provocación. María leyó el artículo en su teléfono, sintiendo una náusea creciente. Su foto con Sofía, tomada en secreto por algún vecino, ocupaba la portada. Su padre la confrontó esa mañana: has convertido nuestra familia en un circo. María defendió su relación por primera vez con vehemencia: papá, el amor no es un circo. Es real. Pero sus palabras cayeron en oídos sordos. El hombre, marcado por años de viudez y tradición, se retiró a su habitación, dejando a María sola con sus dudas. Sofía, mientras tanto, enfrentaba su propia tormenta. Su jefe en la pequeña librería del pueblo le dio un ultimátum: o mantienes un perfil bajo o pierdes el trabajo. Ella se negó, argumentando que su vida personal no afectaba su desempeño. Pero al día siguiente, encontró su escritorio vacío y una carta de despido. Motivos económicos, decía. Pero Sofía sabía la verdad. Llamó a María. Furiosa: esto es lo que pasa cuando intentamos ser nosotras mismas. María la consoló por teléfono, prometiendo apoyo financiero de su propio salario como maestra. Pero el daño emocional era profundo. Sofía se sentía traicionada no solo por María, sino por el mundo entero. En medio del caos, apareció un aliado inesperado: Ana, la prima de María. Una mujer de 35 años que había vivido en Barcelona y regresado al pueblo recientemente. Ana las visitó en secreto, ofreciendo consejos. He visto esto antes, dijo. La sociedad cambia, pero lento. Tienen que ser fuertes. Ana reveló su propia historia: había estado en una relación similar años atrás, terminada por presión familiar. No cometan mis errores, advirtió. Inspiradas, María y Sofía decidieron contraatacar. Organizaron una reunión con amigos progresistas, planeando una campaña de sensibilización en el pueblo. Pero no todo era apoyo: algunos amigos se distanciaron, temiendo represalias. La tensión familiar de María alcanzó un pico cuando sus hermanos la confrontaron en una cena. Estás destruyendo el legado de mamá, dijo el mayor, con voz temblorosa. María replicó: mamá querría que fuera feliz. La discusión escaló a gritos, terminando con María saliendo de la casa. Esa noche, durmió en el sofá de Sofía, donde compartieron confidencias hasta el amanecer. Tal vez debamos mudarnos, sugirió Sofía. María negó: huir no resuelve nada. Tenemos que enfrentar esto aquí. Su determinación creció.
Pero el precio era alto, María comenzó a sufrir insomnio. Atormentada por sueños de rechazo. Sofía, por su parte, lidiaba con su propia culpa. Recordaba su llegada al pueblo. Huyendo de Madrid después de que sus padres la echaran al descubrir su orientación. No serás bienvenida aquí si sigues con eso. Le habían dicho. Ahora. Revivía el trauma. Cuestionando si valía la pena arrastrar a María a su caos. Una tarde. Confrontó a María, tal vez sea mejor separarnos. No quiero que pierdas a tu familia por mí. María la besó. Negando, tú eres mi familia ahora. Pero las palabras no borraban las dudas. El conflicto se intensificó cuando el cura del pueblo predicó un sermón sobre los peligros de la modernidad. Sin nombrarlas. Todos sabían a quién se refería. Después de la misa. Un grupo de mujeres mayores acosó a Sofía en la plaza. Vete. Pervertida. María. Al enterarse. Corrió a defenderla. Gritando: dejen en paz a mi novia. Fue la primera vez que lo decía en público. La escena atrajo miradas. Pero también apoyo de jóvenes que aplaudieron. Ese momento marcó un giro, empezaron a recibir mensajes anónimos de solidaridad. Sin embargo, la traición llegó de donde menos lo esperaban. Ana, la prima aliada, confesó en una llamada que había sido ella quien alertó al padre de María sobre la boda. Lo hice por tu bien, dijo llorando. Pensé que te salvaría de un error. María se sintió devastada. ¿Por mi bien? Me destruiste. Cortó la llamada, sintiendo el peso de la traición familiar. Sofía la consoló. Pero el incidente profundizó su aislamiento. Decidieron buscar ayuda profesional, una terapeuta en Sevilla especializada en temas LGBT. En la primera sesión, desahogaron sus miedos, explorando los conflictos internos. El amor requiere sacrificios, dijo la terapeuta. ¿Están listas para pagar el precio? María reflexionó sobre eso durante días. Recordaba su infancia, jugando en los olivares con sus hermanos. La calidez de la familia. Ahora, esa calidez se había enfriado. Sofía, meanwhile, buscaba empleo en ciudades cercanas. Pero los rumores la seguían. Una oferta en Granada parecía prometedora. Pero implicaba mudarse. Si me voy, ¿vendrás conmigo? Preguntó a María. La respuesta no fue inmediata. María dudaba. Dividida entre el amor y el arraigo. La crisis culminó en una manifestación improvisada en la plaza. Un grupo de activistas LGBT de Sevilla llegó al pueblo. Convocados por Sofía. Marcharon con pancartas: amor es amor. María se unió. Hablando públicamente por primera vez: no pedimos permiso para amar. Su padre observó desde lejos, con expresión conflictuada. Al final del día, exhaustas pero empoderadas, María y Sofía se besaron ante la multitud, sellando su compromiso. Pero la victoria era pírrica. Esa noche recibieron amenazas anónimas por teléfono. Las amenazas escalaron rápidamente. Una piedra rompió la ventana del apartamento de Sofía a medianoche, con una nota atada: siguiente vez será peor. La policía investigó. ¿Pero sin testigos? El caso se archivó como vandalismo menor. María insistió en que Sofía se mudara con ella temporalmente.
Pero Sofía rechazó, no huiré. En cambio, instalaron cámaras de seguridad. Viviendo en un estado de paranoia constante. El estrés afectó su relación, discusiones frecuentes sobre el futuro. Acusaciones de no hacer lo suficiente. Tú huiste una vez. Reprochó Sofía en una pelea. María replicó, y me arrepiento cada día. El padre de María, viéndola sufrir, inició un diálogo tentativo. No entiendo tu elección. Pero no quiero perderte, dijo en una visita sorpresa. María lloró, explicando su amor por Sofía como algo inevitable. Es quien soy. Papá. Él escuchó. Pero no cedió, la Biblia dice. La conversación terminó en impasse. Pero plantó una semilla de esperanza. Sofía, escéptica, advirtió, no confíes demasiado pronto. Mientras tanto, el debate social se amplificó. Un periódico nacional publicó un artículo sobre ellas, 2 mujeres contra un pueblo conservador. Entrevistas siguieron, exponiendo sus vidas al escrutinio público. Algunos las alabaron como heroínas, otros las vilipendiaron. Sofía recibió ofertas de empleo en ONG LGBT. Pero María temía que eso las separara. Si te vas a Madrid, ¿qué pasa con nosotras? Preguntó. Sofía respondió, tal vez sea lo mejor. Aquí nos están matando lentamente. La marea cambió cuando un hermano de María, el menor, las visitó en secreto. Apoyo lo que hacen, confesó. He estado en silencio por miedo. Pero ya no. Reveló que había sufrido bullying en la escuela por ser diferente, insinuando su propia orientación. María lo abrazó, sintiendo un alivio inmenso. Juntos, planearon confrontar al resto de la familia. La reunión familiar fue tensa, acusaciones volaron. Pero el hermano defendió a María con pasión. El amor no discrimina, dijo. El padre, abrumado, se retiró sin decidir. Sofía lidiaba con su propio demonio, un examante de Madrid contactó, ofreciendo refugio. Ven conmigo. Olvídate de este infierno, escribió. Sofía lo consideró brevemente, tentada por la paz. Pero rechazó, mi lugar es con María. Sin embargo, no le contó a María, temiendo avivar inseguridades. La omisión pesó como una traición latente. Un incidente en la escuela de María exacerbó todo. Padres conservadores exigieron su despido, alegando que influenciaba negativamente a los niños. La directora, simpatizante, la defendió. Pero María fue suspendida temporalmente. Sola en casa. Cuestionó todo, ¿valía la pena? Sofía la encontró llorando y la consoló. Pero su propia frustración estalló, esto es por tu indecisión inicial. La pelea escaló, terminando con Sofía saliendo furiosa. Horas después, Sofía regresó arrepentida. Perdóname, dijo. Estamos en esto juntas. Se reconciliaron. Pero el daño lingüístico persistía. Decidieron terapia de pareja, explorando resentimientos profundos. La terapeuta desentrañó patrones, Marías Fear of Abandonment. Sofía's Trust Issues. Deben elegir, luchar o rendirse, aconsejó.
El clímax llegó en una fiesta del pueblo. Invitadas por aliados. Asistieron a pesar de las advertencias. Allí. Confrontaron a Ana. La traidora. ¿Por qué lo hiciste? Demanded María. Ana confesó, tenía celos. Quería lo que tienes y no pude tener. La revelación sorprendió. Revelando capas de envidia familiar. Pero un altercado con vecinos borrachos interrumpió, insultos. Empujones. Sofía defendió a María. Recibiendo un golpe. La policía intervino. Arrestando a los agresores. Herida pero resiliente. Sofía fue al hospital. María la acompañó. Jurando venganza legal. Demandaron por agresión homofóbica. Atrayendo más atención mediática. El caso se convirtió en símbolo, lucha por derechos en Andalucía rural. Apoyo nacional fluyó. Pero localmente. El boicot persistió. El juicio fue un circo mediático. Testigos del pueblo declararon. Algunos a favor. Otros en contra. El padre de María testificó ambiguamente, amo a mi hija. Pero no apruebo su estilo de vida. Sus palabras dolieron como una puñalada. Sofía. Con el brazo en cabestrillo. Habló con elocuencia, no pedimos aprobación. Solo respeto. El veredicto favoreció condenas por hate crime. Victoria dulce. Pero el costo emocional era alto. María confrontó a su padre post-juicio, tus palabras me rompieron. Él admitió, estoy confundido. Dame tiempo. Sofía. Empoderada. Aceptó un trabajo en Sevilla. Commuting Daily. Es un compromiso. Dijo a María. Pero la distancia tensó su relación, llamadas nocturnas llenas de añoranza. María. Reintegrada en la escuela. Enfrentó miradas hostiles de padres. Pero también apoyo de alumnos. Una niña le confió, gracias por ser valiente. Me ayuda con mis dudas. Eso reafirmó su propósito. Sin embargo, una nueva traición surgió, el hermano aliado reveló que había filtrado información a la prensa por atención. Quería ayudar. Pero salí en TV. Confesó. María se sintió usada, somos un espectáculo para ti. Lo perdonó a regañadientes. Pero la confianza familiar se erosionó más. Sofía. Al enterarse. Explotó, tu familia es tóxica. María defendió, son todo lo que tengo además de ti. La grieta se amplió. En terapia. Desahogaron, Sofía admitió su contacto con la ex. Provocando celos en María. Fue un momento de debilidad. Explicó. María confesó sus dudas persistentes sobre el matrimonio. Tal vez no estemos listas. La sesión terminó en lágrimas. Pero con progreso, acordaron pausar planes grandes. Enfocándose en sanar. El pueblo cambió lentamente. Eventos LGBT se organizaron. Atrayendo visitantes. María y Sofía se convirtieron en figuras locales. Hablando en paneles. Pero el agotamiento cobraba factura, Sofía sufría ansiedad. María depresión. Una noche. Sofía propuso, casémonos en privado. Solo nosotras. María aceptó. Planeando una ceremonia íntima en Sevilla. La boda ocurrió en un jardín soleado. Oficiada por un amigo.
Intercambiaron votos sinceros, a pesar de todo. Elijo amarte. Felicidad pura. Pero efímera. Al regresar al pueblo, encontraron oposición renovada, un petitorio para proteger valores tradicionales. El padre de María firmó, rompiendo el frágil puente. No puedo apoyarte, dijo. María cortó contacto. Devastada. Sofía la apoyó. Pero su propio pasado resurgió, sus padres contactaron, pidiendo reconciliación. Hemos cambiado, dijeron. Escéptica, Sofía viajó a Madrid, dejando a María sola. La separación reveló vulnerabilidades, María flirteó con la idea de conformidad. Sofía con la libertad urbana. Al volver, Sofía compartió, no cambiaron. Solo quieren aparentar. Reforzó su vínculo. Pero el daño acumulaba. Decidieron mudarse a Sevilla, dejando el pueblo. Empacando. María lloró por lo perdido, familia. Raíces. Es el precio, dijo Sofía. En Sevilla. La vida floreció. Nuevo apartamento. Trabajos estables. Comunidad acogedora. María enseñaba en una escuela inclusiva. Sofía trabajaba en derechos LGBT. Su relación se fortaleció. Libre de presiones pueblerinas. Pero ecos persistían, llamadas perdidas del padre. Noticias de boicots en el pueblo. Una visita sorpresa cambió todo, el padre apareció. Envejecido y arrepentido. He reflexionado. Perdí a tu madre por rigidez, no quiero perderte a ti. Lloraron juntos. Reconstruyendo puentes. Invitó a Sofía. Aceptándola tentativamente. No entiendo todo. Pero veo tu felicidad. Hermanos siguieron, disculpas. Reuniones familiares. Ana se redimió, ofreciendo apoyo. El pueblo evolucionó, primera Prix de Parade. Inspirada por ellas. María y Sofía regresaron como invitadas de honor. Recibidas con aplausos mixtos. Pero no todo fue feliz, Sofía enfrentó burnout. Cuestionando sacrificios. ¿Valió la pena? Preguntó una noche. María respondió, sí. Porque nos tenemos. Reflexionaron sobre daños, amistades perdidas. Carreras afectadas. Salud mental. En un aniversario. Renovaron votos públicamente en el pueblo. Multitud diversa asistió. Simbolizando cambio. Pero un detractor gritó, esto es un funeral para nuestras tradiciones. El comentario resonó. Recordando el inicio. Años después. Su historia inspiró a otros. Pero el costo personal permaneció, cicatrices emocionales. Relaciones fracturadas. ¿Fue su amor una victoria sobre la sociedad? ¿O una serie de concesiones morales que cuestionan si la felicidad justifica el dolor infligido a seres queridos?